Acompáñanos en nuestros servicios en vivo todos los domingos a las 10:30 am y todos los jueves a partir de las 7:30 pm. Y contáctanos a leondejudá5@gmail.com. Bienvenidos.
días, hermanos. ¿Cómo están? Amén. Hoy queremos acercarnos al Señor una vez más, buscando su favor, buscando que Él nos escuche. Amén. Hay varias peticiones de oración que tenemos y la verdad son necesidades importantes, pero quiero compartirles un texto de la palabra del Señor antes y una anécdota. Yo creo que tiene que ver inclusive con los cantos que se entonaron ahorita. En el Salmo 27, nada más voy a tocar unos versículos. Dice en el versículo 1: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Y el versículo 12 y 13 dice: no me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Quería compartir ese salmo porque aquí es un testimonio de que los justos pasan por adversidades, por tribulaciones, por ataques. Dice aquí en el 3: aunque un ejército acampe contra mí. Y el Señor me recordó cuando habló con Pedro y le dijo: Pedro, hay una solicitud para ti, contra ti. Vas a ser zarandeado como trigo. Y no vemos después a Jesús diciéndole a Pedro: no te acontezca tal cosa. Todo lo contrario. Jesús le dice: vas a pasar por eso, pero yo voy a orar por ti. Y quisiéramos eso para nuestras vidas, amén. Que el Señor orara por nosotros. Ahora que estoy aprendiendo, es una anécdota que quiero compartirles. Ahora que estoy aprendiendo a lavar ropa, no sabía muchas cosas y se me ocurrió echar mis corbatas a la lavadora. La verdad no sabía que no tenía... Bueno, la lavadora tiene varios ciclos, uno delicado y otro casi no toca la ropa, ¿no? Pero hay unos rápidos, rudos. Yo no sabía y dije, pues para más rápido le pongo el rápido y el rudo, que quede bien limpio todo. Y todas mis corbatas, y nada más sobrevivió el 30%. Todas las demás se deshilacharon. Las más, pareciera que ser las más bonitas, las de marca, no aguantaron el trato de la lavadora. Pero hubo unas que sí quedaron bien. Nada más rescaté unas cuantas, pero fueron las mejores.
las que tenían costuras fuertes y estaban hechas a mano prácticamente. Y el Señor me habló acerca de eso porque no vamos a saltarnos muchas veces el trato. Más bien, cuando el Señor ha diseñado para nosotros que seamos tratados y probados para que seamos perfeccionados, Él va a orar por nosotros. Él va a estar con nosotros. Pero yo creo que es tiempo de... El Señor nos habla para que reforcemos nuestras costuras y reafirmemos nuestros colores, lo que el Señor ha hecho en nosotros. Amén. Cuando venía para acá, el Señor me recordaba también, ¿quién podrá entrar a la presencia del Señor? En el Salmo 24 dice, en el versículo 3, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Y dice, el limpio de manos. Y cuando habla de limpieza, la palabra habla de que el Señor nos está lavando, está limpiando nuestras manchas. Pero ¿cómo venimos hoy, hermanos, delante del Señor? Con manos limpias y un corazón puro. Dice aquí, el que va a entrar es el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Eso no es para el tiempo del pueblo de Israel, eso es para todos los tiempos, para el día de hoy. Y hermanos, estamos todo el tiempo delante de la presencia del Señor, una presencia de santidad. ¿Cómo venimos o cómo vamos a presentarnos delante del Señor? Antes de poder elevar nuestra voz al Señor, antes de poner nuestras peticiones y necesidades delante del Señor, deberíamos de considerar, Señor, lávame. Lávame, como dice la palabra, tu sangre puede hacer que mis pecados sean como blanca lana, sean quitados, mi vida sea emblanquecida, mi corazón. Y también el Señor me decía hoy que no deberíamos de presentarnos delante de Él si no nos ponemos a cuentas con nosotros mismos, con nuestros hermanos, nuestras esposas, hijos, porque ¿cómo hemos de venir delante del Señor con eso? Entonces, hermanos, elevemos nuestra voz, nuestro clamor, pero sobre todo, algo que también vi es de que el Señor no se angustia y se preocupa por nuestros problemas, porque para Él no es difícil solucionarlos y proveernos. Él va más allá y Él quiere hacer algo de nosotros. Quiere purificarnos, pero quiere llevarnos a una relación de amor con Él, de poder reconocerle su grandeza. Y a veces nosotros le damos más importancia a los problemas, a las necesidades, que a Dios. Dios es más grande, Dios es más poderoso. Amén. Hay varias peticiones de oración. Se pide orar por Jorge Valdés. Es una necesidad grande, tiene cáncer de cerebro muy fuerte. También nuestro hermano Enoch Lozano tiene una audiencia el día viernes 17 de junio. Hermanos, necesitamos clamar. También el hermano Bernardo Fernández está muy delicado de salud. Y también se pide oración por Elías Abdiel, el bebé de nuestro hermano Oscar, y nuestra hermana Keila, que está delicado de salud. Y yo sé que hay más peticiones, pero
llevemos estas y pongámoslas en las manos del Señor con la confianza de que Él escucha y Él ora por nosotros. Si hemos de pasar la prueba, porque todo el tiempo estamos bajo esa perspectiva, el Señor va a orar por nosotros. El Señor va a orar por Enoc Lozano, el Señor va a orar por Jorge Valdés, el Señor va a orar por Bernardo Fernández, por Elías Abdiel, va a orar por ti. Amén. Busquemos al Señor. Señor, te damos gracias por este día, porque tú tienes todo en tus manos. Tú has diseñado todas las cosas, has hecho todo lo que tú está a tu alcance para que nosotros seamos conformados a ti, Señor. Aquí hay unas peticiones de oración muy importantes, muy urgentes, Señor. Pero antes de que tú las resuelvas, Señor, porque tú las puedes resolver, porque tú eres poderoso para ello, Señor. Antes que eso, venimos delante de ti para ser limpiados, Señor, para pedirte perdón. Si hay algo que ha ensuciado nuestras vidas, Señor, si nuestras manos han sido ensuciadas, nuestro corazón ha sido manchado, Señor, y hemos transgredido tus leyes, y hemos considerado en poco tu santidad, Señor. Venimos delante de ti para que tú, Señor, nos laves, Señor, con tu sangre preciosa, y nos emblanquezcas, Señor, para que podamos ser aceptos delante de ti, Señor. ¿Cómo hemos de venir a levantar nuestra voz delante de ti, Señor, si no lo merecemos? Si muchas veces no consideramos, Señor, que hemos ido en contra de ti y caminado por caminos difíciles que no son tuyos, Señor. Es tiempo, Señor, tal vez de que seamos llevados a un ciclo más fuerte, Señor. Porque nosotros, Señor, transgredimos, Señor, todo el tiempo y fallamos, Señor. Trata con nuestras familias, Señor. Trata con nuestros hijos. Trata, Señor, con nuestros corazones, Señor. Porque tú le dijiste a Pedro, yo oraré por ti. Y él, Señor, salió librado. Fue levantado, Señor. Queremos ser levantados hoy, Señor, una vez más. A pesar de haber fallado, Señor. A pesar de haber alejado nuestro corazón de ti, Señor. Trata hoy con tu iglesia, Señor. Desde el más grande hasta el más pequeño, Señor. Estamos delante de ti para que tú, Señor, oigas, Señor, y escuches, inclina tu oído a nuestra oración. Señor, tú eres más importante que las enfermedades, Señor. Tú eres más grande, Señor, que cualquier situación que podamos ver nosotros como un gigante, Señor. Tú eres grande, oh Señor. Y estas peticiones que hemos puesto delante de ti, Señor, tú las resolverás, Señor, si confiamos en ti, oh Dios. Oh Señor, nuestra confianza está en ti, pero hay otras cosas más difíciles, más complicadas en el corazón, Señor, del hombre. Oh Señor, sánanos, por favor, también, Señor. Sana, Señor, nuestras mentes y corazones. Que te conozcamos hoy, Señor. Que conozcamos que tus caminos son perfectos. Señor, que tenemos enemigos, que hay ejércitos que nos rodean, que nos levantamos, Señor, y hay luchas y hay pruebas, pero que tú, Señor, nos llevarás
a tu presencia, a morar en tu santo templo todos los días, Señor, todos los días de nuestra vida. Tú estarás, Señor, tu presencia estará con nosotros. Santifica a tu iglesia hoy, Señor. Santifica a los jóvenes y a los niños, Señor, que tengamos un anhelo por tu presencia y que no nos escondamos de ella, Señor. Por favor, Jesús, te lo suplicamos. Por favor, pon tus manos de sanidad, Señor, en estas personas. Pon tus manos de liberación, Señor, en donde hay esa necesidad. Libra a los presos, Señor, por favor. Te lo suplicamos, Señor, porque no solamente hay presos físicamente, sino también hay presos, Señor, en el corazón. Libera tú, oh Señor, esta mañana, por favor, para que podamos levantar nuestras manos, Señor, para que podamos levantar nuestro corazón en alabanza a ti y podamos regocijarnos por tu grandeza, porque tú eres grande y poderoso, porque tú eres hermoso, Señor. Y cuán bueno es estar en tu presencia todo el tiempo, Señor. Te alabamos y bendecimos porque has hecho maravillas, Señor. Oh Señor, así como tú formaste el sol, Señor, formaste las estrellas con tu poder, Señor. ¿Qué son, Señor, nuestras peticiones delante de ti, oh Dios? Tú eres poderoso, Señor. Tú eres grande en misericordia también. Y puedes levantar al caído, Señor. Puedes levantar, Señor, al que su corazón ha sido engañado también, al que se ha apartado, Señor. Tú puedes restaurar, Señor, todo lo que está desperfecto, Señor. Oh Jesús, abre nuestras bocas, Señor, que podamos clamar a ti hoy, Señor, porque muchas veces nos quedamos callados, Señor. Ayúdanos hoy, Señor. Ayúdanos porque sin ti no podemos, Señor. Porque sin ti a ningún lado iremos, Señor. Si tú no lavas nuestros corazones hoy, saldremos igual, Señor. ¿Y cómo enfrentaremos todas las cosas, Señor? No somos fuertes, Señor, somos débiles. Como Pedro, Señor, somos débiles como Pedro, oh Señor. Pero levántanos, Señor, por favor. Levanta a tu iglesia, Señor, hoy, por favor. Soluciona en los matrimonios, Señor. Soluciona en las familias. Oh Señor, nuestras casas se han contaminado, Señor. Purifícalas hoy, Señor. Purifica nuestras vidas hoy, Señor, por favor. Por favor, Jesús, que no ignoremos nuestros pecados. Que no, Señor, nos apartemos de ti pensando que estamos bien, Señor. Porque somos un cuerpo y nos dolemos, Señor, y vemos, Señor, nuestra necesidad, no solamente la de cada uno, sino de todos nosotros. Te necesitamos hoy. Señor, ve al más débil y fortalécelo, Señor, porque viene la prueba, Señor. ¿Y qué quedará de nosotros? ¿Qué quedará de nosotros, Señor? ¿Se levantará alguno? ¿Se levantarán, Señor, los que caigan? Oh Jesús, levántanos, por favor.
Te lo suplicamos, Jesús, te lo suplicamos. Espíritu Santo, ven y llénanos, porque sin ti, ¿cómo vamos a seguir adelante? Oh Espíritu de Dios, trae tu fuego hoy. Te damos gracias, Señor. Gracias porque nos has escuchado hoy, Señor. Sigue haciendo tu obra en nosotros, por favor. Gracias, gracias, Señor, porque tú nos das tu paz. Y en tus manos están nuestros problemas y situaciones. Y confiamos en ti, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Eres nuestro amor, Señor. Eres nuestra vida. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén. Buenos días, hermanos. El Señor es bueno, para siempre es su misericordia. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. Pero en este día, hermanos, el Señor quiere que nos acerquemos con un corazón lleno de gratitud. Hay necesidades en nuestras vidas, como oíamos, Él las sabe. Pero también si hoy nos acercamos con un corazón lleno de gratitud, cual sea la circunstancia en nuestra vida, tal vez estamos enfermos, pero estamos aquí, gracias a Dios, y no estamos en un hospital. Yo creo que eso, pues deberíamos de venir con un corazón agradecido a nuestro Dios en este día, porque sin gratitud no va a haber alabanza, no va a haber adoración. Pongámonos de pie, hermanos, y agradezcamos a nuestro Dios. Cantemos este canto, te daré gracias a ti. Te daré gracias a ti, oh Señor, entre los pueblos te cantaré salmos a ti. Entre todos, porque tu amor
Señor glorioso, te exaltamos. Oh, eterno Salvador, nos acercamos a ti, Señor, con nuestro corazón agradecido, Señor. Gracias, Señor. Oh, que tu gloria, Señor. Te daremos gracias a ti, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Oh, Señor glorioso. Oh, tu fidelidad, Señor. Tu fidelidad hasta las nubes alcanza, Señor. Sí, te agradecemos, Señor. Sí, gracias, Señor. Sí, precioso Señor. Te honramos, te exaltamos, Señor. Digno eres, Señor. Digno eres, Señor. Gracias, Señor. Digno eres, Señor. Digno eres, Señor. Sí, Señor glorioso. Sí, Cristo glorioso. Aleluya, Señor. Oh, sí, Señor.
Sé exaltado, oh Dios, sobre los cielos, y que tu gloria sea sobre toda la tierra. Sé exaltado, oh Dios, sobre los cielos, y que tu gloria sea sobre toda la tierra. Como árbol estoy en la casa de Dios, como olivo en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío para siempre, confío en Él. Como árbol estoy en la casa de Dios, como olivo en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío para siempre, confío en Él. Como árbol estoy en la casa de Dios, como olivo en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío para siempre, confío en Él. Canta, oh hija de Sion, grita, oh Israel, gózate y alégrate de todo corazón, oh hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es Rey de Israel, en medio de ti nunca más verás el mal. Canta, oh hija de Sion, grita, oh Israel, gózate y alégrate de todo corazón, oh hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es Rey de Israel, en medio de ti nunca más verás el mal. Viste el manto de gozo en vez de tristeza, levanta tu voz, alábale en espíritu y con entendimiento, magnifica al Señor. Viste el manto de gozo en vez de tristeza, levanta tu voz, alábale en espíritu y con entendimiento, magnifica al Señor. Viste el manto de gozo en vez de tristeza, levanta tu voz, alábale en espíritu y con entendimiento, magnifica al Señor. A Él sea gloria y poder, ahora y por los siglos. A Él sea gloria y poder, ahora y por los siglos. Sea todo poder y gloria por los siglos de los siglos. A Él sea gloria y poder, ahora y por los siglos. A Él sea gloria y poder.
te daré gracias a ti, oh Señor, entre los pueblos te cantaré salmos a ti, entre todos. El Señor es mi vida, mi única esperanza, mi justicia, mi todo. Confiaré en Jesús. El Señor es mi fuerza, mi castillo y gran torre. Confiaré en mi Salvador. El Señor es mi vida, mi única esperanza, mi nuestra fortaleza, nuestro castillo, Señor. En ti, Señor, confiamos. En ti, Señor, está callada nuestra alma, Señor. En ti esperamos, Señor, porque tú eres nuestra fuerza, nuestra fortaleza. Oh, glorioso Señor. Sí, Señor glorioso. Sí, Señor eterno. Sí, Señor precioso.
Señor es mi vida, mi única esperanza, mi justicia y confiaré en Jesús. Cantemos una vez más, el Señor es mi vida, pero cantémoslo suavemente, hermanos, como una oración, y solo el órgano va a tocar. El Señor es mi vida, mi única esperanza, mi justicia y poder. Confiaré en Jesús. El Señor es mi fuerza, mi castillo y gran torre. Confiaré en mi Salvador. Confiamos en ti, Señor. Confiamos en ti, depositamos nuestra confianza en ti esta mañana, sabiendo que hoy tienes el alimento para nuestras almas, el pan de este día, que puedas hallar corazones, Señor, que tengan ese lugar para esa palabra, para ese pan, y que pueda llegar a hacerse también en nuestras vidas, en nuestros corazones puedan hacerse una verdad, una realidad, para poder vivir
y no ser solamente oidores de tu palabra, sino hacedores de ella, Señor. Te lo pedimos y te damos gracias esta mañana por tu presencia en medio de nosotros. Amén. Pueden ocupar sus lugares. Un joven que iba a ir al instituto bíblico a estudiar, preparaba su maleta junto con otro compañero y había dejado un espacio pequeño en su maleta. Y su amigo le dice: ¿y ese espacio para qué es? Y él le dijo: es para, ahí voy a poner una lámpara, un martillo y una espada. Y le contestó su amigo: ¿cómo es posible? Si es un espacio muy pequeño no va a caberte ahí. Y él dijo: no, es que ahí voy a poner la Biblia, la palabra de Dios. Dice la Escritura, ¿verdad?, que su palabra es como martillo que quebranta la piedra, es como lámpara que alumbra en nuestro camino, y también es una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y discierne los pensamientos y las intenciones de nuestros corazones. Así que esta mañana vayamos a la Escritura en 1 Corintios capítulo 13. Eso y más es la palabra de Dios, hermanos, y es un privilegio poder tener la libertad hasta el día de hoy de leer las Escrituras y de abrirlas. No perdamos esa bendición. Durante el tiempo de oración se leía el Salmo 27 y el último verso, el verso 14 de ese Salmo, después de que el salmista expresa una oración clamando por ayuda al Señor, diciéndole que Él es su luz, su salvación, quien puede librarlo de sus enemigos. Al final dice: aguarda a Jehová, sí, espera en Jehová. Y yo quiero hablarles esta mañana de la esperanza. Dios puso en mi corazón eso para este día. ¿Cuántos hemos oído la frase: la esperanza muere al último? Sí, la hemos oído, ¿verdad? Esta frase puede utilizarse para dar ánimo a aquellas personas que deben afrontar una situación complicada en la que las oportunidades de lograr el objetivo parecen escasas, pocas. También se usa cuando los acontecimientos han avanzado tanto que las posibilidades de que haya un final feliz o un final victorioso es mínimo. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de la esperanza, amados hermanos? Comparándola con la fe, ¿cuál es mayor? ¿La fe o la esperanza? 1 Corintios 13 dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y si el amor es mayor que los otros dos, ¿cuál le seguirá? Si ponemos atención al orden en que el apóstol Pablo lo escribió, entonces la esperanza está en segundo lugar y en tercero la fe. Y hoy en el cuerpo de Cristo, la iglesia se predica mucho de la fe porque es necesaria, pero poco de la esperanza.
La fe es necesaria y es muy importante, amados. La Biblia dice que el justo, ¿cómo va a vivir? Por la fe. Pero la esperanza también es importante en la vida del cristiano. Y si usted pone atención cuando lee las escrituras a esta palabra esperanza, se va a dar cuenta que esta palabra es mencionada muchas veces en el contexto del desánimo, de la tristeza, de pruebas, de situaciones difíciles de un cristiano. Por eso necesitamos esperanza. Por ejemplo, en el Salmo 42 y versículo 5, Salmos 42 y versículo 5, el salmista está atravesando un tiempo difícil. Este salmo es de los hijos de Coré. Está buscando como el siervo la presencia de Dios, clamando porque no encuentra la presencia de Dios. Su alma está afligida, pero él en el versículo 5 dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Y él le habla a su alma y le dice: espera en Dios, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y la misma oración o el mismo clamor se repite al final de ese Salmo 42. ¿Por qué te abates, oh alma mía, en el verso 11? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Porque nuestra alma, amados, llega a turbarse, llega a entristecerse, llega a abatirse, y tenemos muchas veces que hablarle a nuestra alma en donde están las emociones, para decirle: espera en Dios, como el salmista, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y en el Nuevo Testamento, en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, vemos otro ejemplo de cómo la esperanza está en el contexto de una situación difícil, de tristeza, de la pérdida de un ser querido. Primera de Tesalonicenses 4:13 nos dice el pueblo de Dios: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, es decir, de los que se han ido de esta tierra y han ido a la presencia de Dios. No debemos ignorar acerca de ellos. Y dice la razón: para que no nos entristezcamos, para que no os entristezcáis como los otros, como el mundo, que no tienen esperanza. Y bueno, el mundo pone su esperanza muchas veces en sus bienes materiales. La gente del mundo pone su esperanza en su negocio, en sus riquezas, en el dinero, en sus posesiones. Pero un cristiano no. El Señor es mi vida, mi única esperanza, mi única esperanza. En Él debe estar puesta nuestra esperanza. Si hemos perdido un ser querido en el camino, algún hermano en la fe, que es parte de la iglesia, que es parte del pueblo de Dios, que caminaba con Cristo, debe darnos esperanza el hecho de que Él está en la presencia de Dios. Y no debemos ignorar, como dice el apóstol Pablo, sino tener esperanza, porque algún día nos reuniremos con ellos. Romanos capítulo 15. ¿Cuántos saben que la sola lectura de la Biblia produce esperanza? Solo leerla. Romanos 15:4 nos dice, Romanos 15, verso 4: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos ¿qué? Esperanza. Al leerla se produce esperanza en nosotros. Por eso necesitamos ser
lectores asiduos de las Escrituras, leerlas continuamente, meditar en ellas, memorizarlas. Y cuando esa palabra escrita es vivificada por el Espíritu Santo, entonces se produce la fe. En ese momento la leemos, tenemos esperanza, pero si el Espíritu la vivifica, entonces se produce fe en nosotros. Ahí mismo en ese capítulo 15, el verso 13 dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Fíjense cómo Dios quiere que el pueblo, su pueblo, abundemos no solo en fe, sino en esperanza, hermanos. Y en alguna ocasión, creo que el año pasado, compartía un mensaje sobre lo que dice Hebreos, que la esperanza es el ancla del alma. Es como un ancla para nosotros, para mantenernos seguros, firmes. Entonces Dios desea que en nosotros abunde la esperanza. Hebreos capítulo 10 y versículo 23. Hebreos 10, 23. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. El escritor de Hebreos nos anima a mantenernos firmes y con esperanza. ¿Cómo está nuestra esperanza en estos días, hermanos? Es fácil perder la esperanza de alcanzar un plan, una meta que tengamos, sobre todo si el enemigo trata de infundirnos temor, dudas. No lo vas a lograr, jamás vas a poder llegar a esa meta, nunca saldrás de ese problema, ha pasado mucho tiempo, has orado demasiado y no hay respuesta, cometes demasiados errores, nunca serás sano de tu enfermedad y otras muchas cosas que vienen a nuestra mente, pero tenemos que tener esperanza, porque Dios es el que tiene siempre la última palabra, hermanos, en cada asunto de nuestra vida. Si tu hijo no ha llegado a los pies de Cristo, si tu esposo no ha sido salvo, debes tener y mantener sin fluctuar, como dice este pasaje, la esperanza. Debes seguir orando, peleando en oración por ello, buscar ser luz, pero no perder la esperanza. Dios dice: lo que es imposible para los hombres es posible para mí. Dios nunca ha dejado una obra incompleta, hermanos, inconclusa. Y Él no ha terminado todavía con nosotros. La historia de nuestra vida, de nuestra familia, no ha terminado. No nos demos por vencidos. Tengamos esperanza. El apóstol Pablo, usted lo ha leído en Filipenses, él dice: aquel que comenzó en nosotros la buena obra, la terminará. La terminará, porque Él no es como los hombres. Los hombres comenzamos algo y a veces lo dejamos ahí a medias. ¿No, varones? Tu esposa te dice: esa lavadora, ese foco, ese espejo, y tú ya voy a hacerlo, y pones el clavo y ahí dejas el espejo y no pasan días y ay, sí, ya lo voy a hacer. Pero Dios hace la obra completa. Él no deja nada inconcluso. Y tenemos que tener esperanza, tener fe, pero esperar, hermanos, que Él puede hacer cosas maravillosas y gloriosas cuando parece que ya no hay esperanza. Hace ya muchos años, en la iglesia donde nos congregábamos mi esposa y yo, durante un tiempo de alabanza,
el Señor le habló a ella acerca de una hermana que llevaba ya creo que 11 años, 10 años de casada, ya tenía años de casada. Y ese matrimonio joven no tenían hijo. Y el Señor le habló a mi esposa, no éramos parte de la congregación, solo líderes, pero le habló y le dijo: yo voy a sanar su esterilidad. Y ella me dijo: ¿será que le digo a la hermana? Y le dije: bueno, pues coméntale y platica con ella. Y ella le habló de ese sentir que el Señor había puesto en su corazón durante el tiempo de alabanza. Y pasaron más o menos 4 o 5 años. Y esa hermana dio a luz una preciosa bebé que se llamó Sion. Y ahora creo que ya tienen otra. Porque en Dios siempre hay esperanza. En Dios debe de haber siempre esperanza. Conocemos otra familia, a través de los años hemos conocido muchas familias, pero una familia que conocimos de 4 hijos, el matrimonio ya adulto llegó al Señor, se bautizaron, pero el esposo se alejó de la presencia de Dios, se alejó, dejó la iglesia, se apartó del camino. Los hijos y la esposa estuvieron orando por largos años, por largo tiempo, y nada sucedía. Antes parecía que todo iba peor, pero llegó el día en que ese hombre, el Señor lo alcanzó, respondió esas oraciones, volvió al camino. Ahora, hasta donde hemos sabido, se congrega fielmente, cada día busca al Señor con su esposa, sus hijos ya se casaron, porque esa familia nunca dejó de tener esperanza. Quizá tenía poca fe, no lo sé, pero tenían esperanza. ¿Cuál es la situación en la que nos encontramos? ¿Hay algo que usted y yo hemos dado por perdido? Que pensamos que nunca va a resolverse porque no vemos que hay avance. Dios no ha terminado, hermanos. Dios no ha terminado con nosotros. Él sigue oyendo nuestro clamor. El hecho de que nosotros no veamos un camino o una puerta de solución no quiere decir que Dios no tenga una. Y seguramente debido a este mensaje Dios está por hacer algo nuevo en cada situación que estemos experimentando nosotros. Y quizá tú te has rendido, pero sabes una cosa, Dios nunca se rinde. Cuando el enemigo o nuestros pensamientos nos digan que no hay esperanza, nosotros podemos seguir confiando en el Señor y decir como el salmista: alma mía, aguarda a Jehová, sí, espera en Él todavía. George Mueller, un hombre que fue llamado el padre de huérfanos porque él fue guiado a levantar muchas casas hogar para huérfanos en Inglaterra. Fue un hombre de oración. Cuando estaba para morir le preguntaron: Señor Mueller, ¿hay alguna oración que Dios no le haya respondido? Y él, siendo un hombre de oración, respondió: sí, hasta el momento hay una persona por la cual he orado por años y aún no ha llegado a los pies del Maestro, pero yo sé que lo veré en la eternidad. Eso es esperanza, hermanos. Quizá nuestra fe es débil, quizá nuestra fe es poca, pero tengamos esperanza. Tengamos esperanza. Mantengamos sin fluctuar, como dice el escritor de Hebreos, porque Dios quiere que abundemos en esperanza. En Marcos capítulo 5 vemos
la experiencia de una mujer que seguramente esos años fueron difíciles para ella. Marcos capítulo 5, verso 25 en adelante, la mujer que tocó el manto de Jesús, que tenía un flujo de sangre, y la Biblia dice que en la sangre está la vida, y literalmente estaba perdiendo la vida cada día esa mujer. Pero el verso 25 dice: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Pero cuando oyó hablar de Jesús, si tú tienes una situación difícil, una necesidad que es imposible aún para los médicos, escucha de Jesús, porque Él puede tener la respuesta para tu vida. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Hoy estábamos orando por los enfermos, por los oprimidos. Es curioso cómo Jesús se deja tocar por gente que nosotros nunca tocaríamos. Pero imagínense la situación de esta mujer. Por 12 años, como una renta, ¿verdad? Su dinero yéndose por 12 años. Quizá en ese tiempo de esos 12 años hubo gente que la animó, pero hubo gente también que pudo haberla condenado. Pero por 12 años ella tuvo esperanza. $12 años pensando si ese día, si ese mes, si ese año sería el último de su vida, o sucedería algo en cuanto a la medicina que pudiera traer sanidad a su cuerpo. Pero cuando la mujer oyó hablar de Jesús, cuando oyó hablar lo que Él hacía por los enfermos, por los necesitados, yo creo que ahí se produjo fe en ella, al solo oír lo que el Maestro decía, lo que Él hablaba, de qué manera se dirigía al pueblo y cómo Él podía darles esperanza, aliento, ánimo, vida. Quizás ella llegó a oír que Jesús en algún momento dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. El que a mí viene yo no le echo fuera. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Algo debió de haber oído de Jesús, porque es lo que dice aquí: cuando ella oyó de Jesús, algo sucedió en el corazón. Esperanza es cuando tú consideras que algo podría llegar a suceder, que algo posiblemente ocurra. Pero debemos pensar bien, porque hay personas que siempre están pensando que les va a suceder lo malo. No, hija, no salgas porque quién sabe qué vaya a pasar. ¿En quién estás confiando? Nuestra confianza debe estar en el Señor. Y fe es cuando estás convencido de que eso va a suceder. Pero si tu fe sientes que, como nos decían hoy también, estás siendo zarandeado, acuérdate que hay alguien a la diestra del Padre que está orando para que tu fe y la mía no falten. Pero tengamos esperanza. Romanos capítulo 5.
Romanos 5, verso 3 al 5. Romanos 5, 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Ay, hermano, todo iba bien. Nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba. ¿Y la prueba? Esperanza. ¿Cuántos quieren tener esperanza? Bueno, hace rato sí, pero ahorita creo que ya lo estoy pensando, hermano. Si usted quiere tener esperanza, déle la bienvenida a la tribulación y a la prueba, porque eso va a producir paciencia. Y la paciencia es fruto del Espíritu Santo, es parte del fruto del Espíritu Santo, pero es uno de los rasgos más importantes del carácter de un cristiano que quiere conservar su esperanza, la paciencia. Porque paciencia, amados hermanos, ¿qué es? Es el arte de esperar, ¿sí o no? Estaba pensando en la semana, ¿por qué nos llaman pacientes los médicos? Nunca he meditado en eso hasta esta semana. Y es que uno pasa ahí, lo citan a las 10 de la mañana y pasa uno hasta las 10:30, cuarto para las 11. ¿Por qué, hermano Alonso? No, bueno, no con el hermano, ¿verdad? Pero como él es médico, siempre se retrasan los médicos. Y él sale y dice, señorita, ¿quién es mi próximo paciente? Y tú, lejos de estar paciente, ya estás impaciente, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no sale? ¿Quién está ahí adentro? Ya me toca pasar y no salen, y ya pasaron 15 minutos, 20. Pero somos pacientes. Si no tengo paciencia, hermanos, no voy a tener esperanza. Así que si queremos tener esperanza, debemos tener paciencia también. Y si avanzamos en la esperanza, hermanos amados, vamos a avanzar en la fe. O sea, eso va a producir fe tarde o temprano en nuestro corazón y en nuestra vida. Porque no estoy menospreciando ni diciendo que la fe no, la fe es importantísima en la vida del creyente. Pero estamos hablando de la esperanza. Ya vimos que el amor, la esperanza y la fe, en ese orden. Es como Pablo lo escribe, el apóstol Pablo. Dios incluso puede prometernos algo y dárselo o cumplírselo a nuestros nietos, ya no a nosotros. Dios le prometió a Abraham la tierra prometida. ¿Sí sabía eso? Pero no se la dio a él, ni a su hijo Isaac, ni a Jacob, ni a José. Se la dio a Josué después de mucho tiempo. Y si la Biblia dice en otro pasaje que la esperanza no avergüenza, no debiéramos avergonzar a nadie que tenga esperanza, hermanos. Y hermanos líderes aquí. Tú no puedes decir, este hermano no tiene fe. Bueno, pero ¿tiene esperanza? No debemos menospreciar a nadie que tiene solo esperanza y quizás su fe es poca. Porque la Biblia dice que la esperanza no avergüenza. El que tiene esperanza dice, tal vez hoy es el día en que Dios va a hacer algo en mi vida, en mi cuerpo. Tal vez hoy es el día en que Dios va a rescatar a mi hijo. Tal vez hoy es el día en que Dios va a alcanzar a mi familiar. Tal vez hoy es el día. Esa es la esperanza. Pero si tú te das por vencido solo por lo que tus ojos físicos ven, no estás viviendo como el justo. El justo vive por fe y anda por fe, no por vista. En ese mismo libro de Romanos, en la epístola de Pablo a los Romanos, el capítulo 4, verso 17, hablando de Abraham, el padre de la fe, así lo menciona la Escritura. Dice, como está escrito, 4:17 de Romanos, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios,
a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Y fíjense cómo era nuestro padre Abraham. Verso 18. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. O sea, visiblemente no había posibilidad de que ellos dieran a luz un hijo. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Tú estás plenamente convencido de lo que Dios te ha prometido? No debes dudar de eso. Debes seguir creyendo, esperanza contra esperanza. Eso quiere decir que a veces quizá lo desanimaban a Abraham, o él se desanimaba con pensamientos, porque le querían quitar su esperanza. Imagínate, padre de multitudes, es lo que significa Abraham. Y cuando él llegaba a alguna nación: ¿y cuál es tu nombre? Padre de multitudes. Y volteaban a verlo y decían: ¿y dónde están esas multitudes? Ni uno tienes. Pero él creyó esperanza contra esperanza. Y cada vez que alguien se burlaba de él, o pensaba o dudaba de eso, ¿sabes cómo Dios creo que le recordaba a él esa promesa? Haciéndolo voltear al cielo, viendo las estrellas. Porque se acuerdan que un día lo sacó, ¿no? Estaban en esa comunión y le dijo: Abraham, ven, vamos afuera, cuenta las estrellas si puedes contarlas, así va a ser tu descendencia. Y él, cuando veía las estrellas, se acordaba: pero Dios me dijo, Dios me habló, y han pasado años, y ahora tengo 100 años, y mi cuerpo ya no puede dar, ya no puede ser fructífero con mi esposa, es imposible. Pero yo creo, esperanza contra esperanza. Y cuando veía la arena, también, porque él le dijo: como la arena del mar será la multitud de tu descendencia. Pero él seguía creyendo, esperando: Dios me va a dar un hijo, y muchos hijos algún día. Romanos 12:12 dice que debemos gozarnos en la esperanza. No menospreciemos la esperanza, hermanos. Sí, busquemos ser hombres y mujeres de fe, y eso solo vamos a lograrlo si pasamos tiempo con el Señor oyéndolo. Porque ¿cómo viene la fe? ¿Cómo se da la fe? Oyendo su voz, oyendo su voz. Pero que en nosotros sea un pueblo no solo de fe, seamos un pueblo de esperanza. Yo sigo esperando muchas cosas en mi vida. ¿Y usted, hermano? Pongámonos de pie esta mañana. La Biblia creo que también nos menciona en otro pasaje, creo que Zacarías, que a veces somos como prisioneros de esperanza. Estamos ahí esperando a que se abra la puerta de oportunidad para que se cumpla lo que tanto hemos esperado. El Señor es mi vida, mi única esperanza, mi justicia y poder. Confiaré en Jesús, el Señor es mi fuerza, mi castillo y gran torre. Confiaré en mi Salvador. El Señor
Cántenlo solo las mujeres. Los varones, cantémosla. El Señor es mi vida, mi única esperanza, mi justicia y poder. Confiaré en Jesús. El Señor es mi fuerza, mi castillo y gran torre. Confiaré en mi Salvador. Todos juntos. El Señor es mi vida, mi única esperanza, mi justicia y poder. Confiaré en Jesús. El Señor es mi fuerza.
Pero una clave, hermanos, para mantener y llegar a tener la abundancia de esperanza que Dios quiere que tengamos es mantenernos cerca de Él. Cerca de Él. Porque pensaba en José ahorita, en el hijo de Jacob, que de muy jovencito él fue retirado de su familia, de sus padres, pero yo creo que él nunca perdió la esperanza, hermanos. Pero, ¿qué nos dice en Génesis de él? Mas Jehová estaba con José. Pero lo que no se dice y se lee entre líneas es que mas José estaba con Jehová. Porque Dios no va a estar con aquel que no quiere estar con Él. José estaba con Jehová. Por eso Jehová estaba con José. Y eso ayudó a ese jovencito de 17 años, con sus temores y angustias de ser separado de su familia, yendo a un país extraño como esclavo, a seguir esperando, año tras año, hasta que Dios pudo cumplir su esperanza. Mantengámonos cerca de nuestro Dios. El Señor es mi vida, mi única esperanza, mi justicia y poder. Confiaré en Jesús. El Señor es mi fuerza, mi castillo y gran torre. Confiaré en mi Salvador. Padre, que nuestros corazones puedan ser cada día infundidos de esa esperanza, no solo de fe, de esperanza. Aquellos hermanos que han estado esperando algo por años en su familia, de sus hijos, de su matrimonio, de su vida laboral, lo que tú conozcas de cada corazón aquí. Hoy quieres animarlos, Señor. Hoy quieres decirles que tú no has olvidado, que tú sigues trabajando y que no todo está terminado, que todavía hay esperanza para tu pueblo. Manténnos como nuestro Padre Abraham. Recuérdanos lo que nos has dicho, lo que has dejado escrito en tu palabra, las promesas preciosas, y que con paciencia podamos seguir aguardando esas promesas, como dice tu palabra, el cumplimiento de cada una de ellas. En ti esperamos, Señor, y te damos gracias esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bendiciones a los hermanos que estuvieron en la transmisión. El gozo en mi ser es Cristo, Rey de vida es para mí. Rindo ante Él mi todo, ser suyo por siempre decidí. Cumpliré lo que Él me pida, donde Él me envíe iré. Es el gozo de mi vida, su íntimo amigo seré. El gozo en mi ser es Cristo, Rey de vida es para mí. Rindo ante Él mi todo, ser suyo por siempre decidí.
ti. Que los que te buscan se gocen en ti, se gocen.